Cuando estudiaba mi carrera, alrededor de los años 80, pues todo el tiempo tocaba estudiar, los trabajos, vivía lejos de la universidad, el viaje era complicado y pues había que resolver muchos problemas para poder seguir adelante. Sin embargo, escuchábamos noticias y semana tras semanas había un asesinato de algún integrante de la Unión Patriótica. Yo siempre me pregunté que quién estaba detrás de todo esto, detrás de todos los muertos, y trataba de averiguar. Los noticieros daban la noticia, pero nunca había investigaciones, nunca había culpables, como si los culpables fueran una mano maligna, misteriosa, que dificilísima de saber. No había sino televisión, no había internet. La prensa escrita era muy similar a los noticieros de televisión. No había cómo saber. Seguramente los que estaban dentro de los movimientos políticos, seguramente los que pertenecían a movimientos políticos sabían o tenían hipótesis, pero nosotros, los estudiantes, no teníamos acceso a la información. Y yo me preguntaba, no puede ser que los muertos aparezcan uno detrás de otro, semana tras semana, y nunca se hable de juicios, nunca se hable de culpables, de acusados, ni siquiera de sospechosos. Se daban las noticias y lo máximo que se hacía era lamentar la muerte, pero no había más datos que pudieran explicar la razón y la situación. Pasaron los años y, claro, ya con la venida del Internet, uno se entera de más cosas, se conecta con el mundo, entiende que los problemas de Colombia no son solamente de Colombia, no han sido solamente de Colombia, sino producto del colonialismo, del capitalismo, producto de la educación, la violencia, el partidismo, la iglesia, la religión. Una receta complicadísima. Y poco a poco fuimos entendiendo de dónde salían los muertos y a dónde se iba la plata. Fue con Gustavo Petro con quien pude entender exactamente cómo funcionaba un país o este país, cuál era el rol de muchos actores políticos legales y no legales, las estructuras económicas, la economía política, la relación entre economía y política, desarrollo, colonialismo. Escuchando los discursos de Petro, entendí muchas cosas y supimos también quién y cómo mataron, asesinaron, desaparecieron gente, incluyendo toda la gente de la UP. Esa conciencia que tenemos hoy nos tiene que servir de algo para poder tomar decisiones, para poder evitar, trabajar para que no siga pasando, para que no vuelva a pasar. No podemos cerrar los ojos y pretender que si no vemos, no pasó.
o pretender que son daños colaterales del desarrollo, o pretender que ellos se lo buscaron. No, no puede ser entonces que el muerto, el desaparecido, tenga la culpa de su propia muerte y de su propia desaparición. Con Petro entendimos muchas cosas. Escuchar los discursos de Petro para mí ha sido todo un curso que me resolvía una cantidad de dudas que teníamos desde hace muchos años. Ah, claro, fue por esto, fue por lo otro. Y poco a poco todo se vino ensamblando y cogiendo un nivel de lógica y de realidad. Entonces, sí era posible entender la verdad, conocer la verdad, conocer las verdades. Hace unos días, pocos, vimos un encuentro dramático entre un ex militar y la madre y los familiares de una víctima. Mm, y cuando vemos estas, digamos, eventos, gracias a la JEP, eso no es un invento. El perdón, el reconocimiento de la verdad, la reparación, no es una novela, es real. Eso pasó. Y si no fuera por la JEP, no hubiéramos entendido cómo funcionaba o cómo ha funcionado la guerra en Colombia. Si seguimos tapando el sol con un dedo, nos va a quemar. Tenemos que reconocer la verdad y los hechos. La historia no puede seguir siendo contada a medias o contada a conveniencia de algunos. La historia es la historia y por muy dolorosa que sea, debemos entenderla, aceptarla, repararla y seguir adelante. No podemos entonces, no debemos, no es conveniente para nadie creer que por razones subjetivas es conveniente votar en contra de la verdad, en contra de la vida, en contra de la historia, en contra de los datos. Es que no vamos a vivir en un mundo ficticio. Vamos a seguir viviendo en este país real que ahora se muestra mucho más evidente. No podemos comprar un país de fantasía ni un país milagro. Nuestra responsabilidad es escuchar, ver, entender, aceptar y trabajar con, en equipo, con todos, unos partidos, otros partidos, todas las profesiones, trabajar para que no siga pasando, para que no vuelva a pasar. Bueno, nos estamos conversando. La próxima, buenas noches.